Bueno, quiero hacerles una pregunta y es difícil de contestarla, ¿eh? La pregunta es, ¿cuántos saben a qué velocidad orbita la Tierra alrededor del Sol? ¿Alguno sabe? Complicado, ¿no? Yo me he sorprendido la velocidad que lleva la Tierra girando en ese elipsis, ¿no? Casi 108 kilómetros por hora, 30 kilómetros por segundo. Tremendo, ¿eh? Una velocidad. De esa manera gira la Tierra. Y todo lo que hay en el universo no se está quieto. Todo lo que está en el universo, todo lo creado por Dios, todos los astros, las estrellas, los planetas, siempre están girando alrededor de algo. Todo lo que está en el universo gira siempre. Está en constante movimiento. ¿No? Está en constante movimiento. Ahora, nosotros, la humanidad, por decirlo así, está embarcada en una nave que se llama Tierra, y la Tierra va girando, y nosotros dentro de ella. Ahora, lo que pasa y que me llevó a esta reflexión es que los seres humanos también nos vemos casi siempre sumidos ¿en qué? En esa agitación también. Y en esa velocidad en la cual vivimos todos los días. De la misma manera, nosotros también nos sentimos involucrados a vivir de esa manera. Y vamos en la vida también con prisas, corriendo de aquí para allá, y luego nos pasa factura a nuestra vida, a nuestro organismo, ¿no? Ahora, este es el plan de Dios. Si nosotros como seres humanos somos la creación que es hecha a semejanza e imagen de Dios, ¿este es el plan de Dios para nosotros? ¿Este es el plan de Dios para sus hijos? No, por supuesto que no. Y hoy quiero compartir bajo 3 puntos que lo quiero desarrollar en esta tarde. Y primero tiene que ver con el mandamiento. Segundo tiene que ver con el temer. Y tercero tiene que ver con el creer. ¿Sí? Y quiero primeramente tocar este punto del mandamiento, porque en Éxodo capítulo 20, el versículo 10, uno de los mandamientos es que el séptimo día guardarás reposo, guardarás paz, quietud de todas tus actividades. Por lo tanto, la palabra reposo, desde el Génesis hasta Apocalipsis, prácticamente en todo el libro que tenemos, siempre la palabra reposo está presente. Y Dios lo usó en Génesis, podemos ver Génesis capítulo 1, capítulo 2, cuando el Señor creó la tierra, 6 días puso su trabajo y el último día, ¿qué dice? Descansó, reposó. ¿Es que necesitaba descansar el Señor? Nos quiso dejar allí una enseñanza para que sepamos que nuestra vida no puede consistir en una agitación constante, ni en un trabajo perpetuo sin aquietar nuestro corazón, sin detenernos, sin respirar y estar quietos y contemplar a Dios y dar nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestra intención hacia Dios. Por lo tanto, la palabra reposo existe en la Escritura en muchos momentos de la historia. Y Dios nos dio ese mandamiento. Es lo primero que quiero compartir, ¿no?
Este mandamiento lo hizo a causa del hombre, para que el hombre descansara, para que el hombre reposara de todas sus actividades. Dice Isaías 56, versículo 2 nos dice, bienaventurado el hombre que lo guarda. Hay una bendición. Es bienaventurado aquel hombre que guarda el día de reposo, que guarda el descanso de toda su obra. Y hay tres cosas que en este libro de Isaías podemos encontrar. Dice que ese hombre, esa mujer es bienaventurado cuando guarda el derecho, cuando hace justicia y cuando guarda el día de reposo, el día de descanso. Es un mandamiento. También podemos ver más adelante que la tierra, también el Señor ordenó al hombre que esa tierra sea trabajada por 6 años, pero el 7º año la tierra tenía que descansar de su labor. En Levítico capítulo 25, el versículo 3 y 4, encontramos cómo el Señor ordena, da un mandamiento para que de esa manera la tierra sea trabajada por 6 años, pero un año descanse, un año pare de su labor. El fin, que eso se restituya, coja fuerza, coja energía, los minerales necesarios y que luego pueda otra vez entrar en sus labores. Dios es sabio, hermanos. Y Él los dio todo con el fin de bendecir a su creación culminada, aquella creación que está hecha a imagen y semejanza de Dios. Vemos también cuando Josué conquistó la tierra de Canaán, ¿no? Y con ellas todos los países de alrededor, todos los reinos de alrededor. Dice que la tierra descansó de la guerra. En Josué capítulo 11, versículo 23. Entonces vamos viendo cómo se va desarrollando el reposo en muchas etapas e historias de la vida del hombre dentro de esta tierra, y por lo tanto hay una bendición cuando nosotros entendemos este mandamiento. Somos bienaventurados cuando acatamos el mandamiento en nuestras vidas, ¿no? Ahora, todo esto tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el mandamiento va más allá. Y Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, ese mandamiento lo llevó más allá. ¿Por qué lo digo que lo llevó más allá el mandamiento? Porque Él nos dice que Él es el Señor del día de reposo. ¿Qué significa eso? Qué interesante, ¿no? Te lleva a pensar, y quiero que pienses, hermanos, que sí, que es un mandamiento y el cual tenemos que llevarlo adelante. Pero Jesús va más allá hacia nuestras vidas y te dice a ti y me dice a mí, yo soy el Señor del día de reposo. Tenemos que descansar de nuestras obras. Y el Señor, cuando vemos en Marcos, en el capítulo 2, el versículo 27 y 28, ellos en un día de reposo estaban recogiendo espigas. Y los ven los religiosos, los fariseos, los legalistas, ven que están haciendo eso y se escandalizan. ¿Por qué? Porque estaban recogiendo espigas para luego comerlas. Y es ahí donde el Señor les dice que ese día fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa de ese día. Qué interesante, porque a partir de ese tiempo ya había un problema con el día de reposo. Y es que ahora ya es que no ha dejado de haber el problema. No, también hay problemas con el día de reposo. Porque se crean debates, se crean, ¿qué cosa? Conflictos, divisiones, por causa del día y no por causa del hombre. El hombre fue hecho, ¿para qué?
para que descansara ese día. Y por lo tanto, esto se ha convertido en discusiones, por una parte por los literalistas, que lo tomaron al pie de la letra, y por otro lado por los legalistas también. Ya Jesús tenía ese confrontamiento con aquellos hombres en aquellos tiempos. Y es que no ha cambiado la situación. Y malinterpretamos y forzamos y decimos que tenemos que descansar tal día y ese es el día que si no lo haces, no. No es así. Ahora, vamos a ir viendo que esto es causa de problemas. Vamos a detenernos ahí en ese primer punto que he tocado, que es un mandamiento que el Señor nos ha dado, que el Señor Jesús es el Señor del día de reposo. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice con el segundo punto? Con el temer. Teme, dice la palabra. Y para eso vamos a irnos a Hebreos, el capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, los primeros 2 versículos. Porque tiene que ver ahora con el temer. ¿Qué tenemos que temer? Vamos a ver, y dice la Escritura así. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Qué triste, ¿no? Que tengas algo cerca y que tú no tengas la sabiduría, la energía, el comprendimiento para alcanzar, la comprensión, perdón, para alcanzar aquello que el Señor tiene reservado para todos. Y así le dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿A qué tenemos que temer? Tenemos que ver en la Escritura ese mal ejemplo, porque hubo un mal ejemplo. El mal ejemplo lo presentó el pueblo de Israel cuando fue sacado de la esclavitud, cruzando el mar y viendo la gloria de Dios, los milagros de Dios, llevados al desierto, pero con una dirección dirigida por Dios, que tenían que llegar a ese lugar de reposo que era Canaán. Y tenemos que ver ese mal ejemplo. ¿Por qué? Porque vemos en la palabra cómo esa primera generación que salió por causa de su incredulidad, por causa de su desobediencia, no oyeron, no escucharon, no atendieron a la voz de Dios que decían, tú tienes allí una tierra de reposo, donde vas a encontrar leche y miel. Y por lo tanto esa primera generación se quedó y murió en el desierto. Es por ello que la Escritura nos dice, temamos pues, porque aquellos hombres, aunque supieron la palabra de Dios, no llegaron a alcanzar esa promesa. ¿Por qué? Porque no quisieron oír a Dios. Por lo tanto, el reposo, el descanso que Dios ofrece, tengamos toda nuestra atención, nuestra predisposición a escuchar a Dios y poder alcanzar aquello que Dios tiene para ti. Entonces, hermanos, vemos este ejemplo de este pueblo porque ellos no oyeron y no alcanzaron. Me gusta esta escritura cuando dice que a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio. Y el Evangelio nos lleva hacia el reposo, que es Cristo Jesús. Pero a ellos también se les anunció el Evangelio. De otra manera, pero se les anunció. Así dice la Escritura, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cómo?
a ellos. A ellos también se les presentó la palabra. A ellos también le dijeron, tú tienes un lugar de reposo. Esa generación también ya recibía las buenas noticias. Las buenas noticias no solo están en el tiempo del Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento ya encontramos a Dios a través de los profetas, a través de los maestros, a través de Dios mismo, pronunciando palabra, con el fin de conducirte y llevarte hacia una tierra de reposo. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ese es un problema que sucedió en aquellos tiempos, pero es un problema actual. Es un problema que nos concierne también a esta generación. Porque ¿cuántos estamos quietos? Gracias. ¿Cuántos estamos quietos? ¿Cuántos disponemos un tiempo de descanso para parar de nuestras obras y poder contemplar a Dios y poder pasar un tiempo de calidad, de intimidad con Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Es un problema actual, por supuesto que sí. Porque yo muchas veces me he sentido inmiscuido también en la actividad, en el corre-corre, en las prisas, y no me he detenido, ¿para qué? Para pasar un tiempo con Dios, porque estando con Dios es una vida de descanso. Es una vida de descanso. Y soy consciente que muchas veces desde mi boca hacia afuera he confesado, he declarado, digo que Jesús es mi Señor, que Él me lleva, que Él me toma de mi mano y me lleva hacia adelante, pero ¿realmente sucedía así? ¿O sucede así? No, porque a veces no vivimos en esa plenitud y en ese descanso. Es importante, hermanos, tomar en cuenta lo que el Señor nos dice. Porque a veces se nos aparecen los problemas, las dificultades, problemas familiares, personales, y nos atrapan, y nos sumergen en el problema, y no sabemos cómo salir, teniendo al Señor. Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor donde tú puedes descansar, donde puedes soltar todas tus cargas, tus preocupaciones y decir, tú las llevas, Señor, porque Él ha dicho, yo llevaré tus cargas. Porque el fin es que tú lleves su carga, la carga de Jesús. La carga de Jesús es ligera, trae paciencia, trae gozo, trae confianza de saber que Él es el que las lleva y que Él es el que va a darte la salida y la solución a todo aquello que tú enfrentas, y todo lo hace en su tiempo. Eso. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es el mal común. Por eso que los profesionales están llenos, sus consultorios, tratando de alguna manera humanamente el mal que aqueja a esta humanidad. El afán, la ansiedad, la preocupación se apodera silenciosamente, cautivando nuestras mentes hacia una esclavitud y nos vuelve a llevar a ese Egipto. Y no vivimos vidas plenas. Estamos envueltos en este sistema, hermanos, en este sistema que es capitalista, un sistema donde el consumismo es el pan de cada día. ¿Y cómo lo aplica? A través de la publicidad. Te bombardean y te bombardean. Compra esto, tú necesitas esto. Y compramos cosas innecesarias, cosas que son secundarias. No damos crédito a lo que es más importante. Esto sucede en la vida del ser humano. Nos hacemos compradores compulsivos. Hacemos ricos a esas personas, a esas empresas. Tenemos 10 pares de zapatos, pero me falta uno más.
Tengo un coche, pero necesito uno mejor. Tengo una casa, pero necesito una casa más grande. Entonces, caemos en esa actividad del sistema y nos pasamos la vida sin reposo, agitados por los problemas, por el materialismo, y por lo tanto, sin darnos cuenta, estamos transitando por un camino el cual el Señor no nos ha llamado. El entretenimiento, todo ello conlleva este sistema que nos separa del reposo de Dios. ¿Y es que es su voluntad? No. Su voluntad es que tú descanses, que tú reposes en el Señor, que pongas toda tu confianza y toda tu esperanza en Él. Y entonces compramos y nos embarcamos en deudas y luego tenemos que pagar esas deudas, tenemos que pagar esos créditos. ¿Y qué hacemos? Trabajar más, trabajar más, trabajar más. ¿Por qué? Porque tengo que sostener eso, si no me cortan el crédito, si no luego me embargan las cosas y nos entramos en problemas. Y así está sumido el mundo. Y los países de primer mundo, que tenemos mucho más facilidades para adquirir las cosas, porque las tarjetas de crédito hasta te las obsequian, con el fin de que compres y te involucres. Y por lo tanto, pasa una generación y pasa otra generación y sin el reposo, sin el detenerse, sin el de buscar a Dios. Y la palabra nos dice, bienaventurado aquel que guarda el descanso. Bienaventurado aquella mujer que tome en cuenta la palabra de Dios. Entonces, esta generación, este mundo prefiere, hermanos, vivir agitados, vivir inquietos. E incluso creemos que lo que hacemos para el Señor va a producir en nosotros reposo. Sí, digo esto, porque a veces algo que creemos que hacemos para el Señor va a traer bendición. ¿Se acuerdan de Marta y María, las hermanas? Y Marta afanada en quehaceres, y que eran buenos, pero su hermana eligió el reposo, y ella se quedó quieta con el Señor. Y necesitamos estar quietos y estar con el Señor para que Él ministre en nuestras vidas, para que dé esa paz, ese consuelo, todo aquello que necesitamos, esa exhortación. Esto necesita la iglesia, porque la iglesia también se ha involucrado en el sistema y vamos a ir corriendo como va el mundo. También vamos corriendo como va el mundo. Es una realidad, hermanos. Y tenemos que estar atentos y prestos a todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque Dios da discernimiento a sus hijos para poder actuar, para poder decidir cómo llevar su vida. Entonces, temer, tenemos que temer, por supuesto que sí. Ver esos ejemplos, como vimos en este pueblo de Israel, y decidir, por ese camino no podemos ir. Por el camino de la desobediencia, por el camino de la incredulidad, por el camino del cual yo camino y vivo según mis fuerzas, y no comprometerse con Dios en que Él es el que puede llevarnos, el que puede conducirnos. Tercero, tenemos que creer, ¿no? Creer. Ahora, la Escritura nos dice en Hebreos, el mismo capítulo 4, el versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado esa buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo.
Los que hemos creído. ¿Qué tiene que ver el creer? ¿Qué conlleva el creer? Porque dice que el diablo y sus ángeles también creen y tiemblan, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el creer? El creer, ¿qué significa para nosotros ese creer? El creer tiene que ver con yo tener una experiencia con Dios. Y una experiencia con Dios requiere detenerme, reflexionar y tomar aquello que Dios tiene para mí. Porque Dios lo que tiene para mí es lo mejor. Creer tiene que ver con eso. Creer tiene que ver con adherirme, con unirme a Jesús. Porque dice que con Él uno somos. Y cuando estamos unidos a Él, entonces vamos a entender y a comprender que estamos en Él completos, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 2. En Él estamos completos. Creer tiene que ver con aceptar, con comprometerme con Dios. Es decir, yo separo un tiempo todos los días. ¿Para qué? Para detenerme y estar contigo, para escuchar tu voz, para alabarte, para bendecirte. Eso tiene que ver con el creer, con el discernir, comprender el tiempo en el que vivimos y decir, estos tiempos son malos, porque la palabra de Dios dice que estos tiempos son malos. Aceptarle al Señor y vivir en Él. Entonces vamos a comprender todo lo que es bueno, todo lo que es agradable para mi vida. Eso tiene que ver el creer. El creer no es una confesión vaga. Sí, yo creo, venga, pero salgo y vivo como me apetece. Y ese apetecer tiene que ver con mi propia conducta, con mi propio carácter, y no con lo que significa la persona de Jesús. Entonces eso no es creer. El creer es un compromiso con Dios. Sí, tengo fe, pero ¿qué? Yo adquiero ese compromiso contigo de vivir en tu reposo, Señor. Necesitamos el reposo de Dios en nosotros. Y Jesús lo tiene, porque Él es el Señor del día de reposo. Porque mientras Él vino a esta tierra, Él mostró ese reposo. En un día de descanso, en un día de reposo, Él, ¿qué hacía? Obraba en favor de su prójimo. Y esa es la característica de aquel que vive en el reposo de Dios. Ama a su prójimo y ayuda a su prójimo y está al alcance de su prójimo. Y Él prácticamente obró en muchos días de reposo. ¿A favor de quién? Del que está cerca de ti, el que estaba cerca de Él y el que está cerca de nosotros. El reposo ya no consiste en vivir solo un día entre semana, en ese descanso. El reposo ahora lo mantenemos los 7 días de la semana. En un continuo reposo el Señor nos llama a vivir. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar en cuenta aquello que el Señor requiere para nuestras vidas. Creer, por supuesto que tenemos que creer. 3 cosas importantes. Hay un mandamiento y los mandamientos no son interpretables. Los mandamientos se obedecen, se acatan, hermanos. Y a ese mandamiento a veces los estamos pasando por alto y no nos detenemos. Y es por ello que en muchas ocasiones pasamos la vida y no escuchamos a Dios. No nos detenemos a escuchar a Dios. Y lo he dicho y lo estoy repitiendo estos últimos 2 meses que estamos tratando estos temas. Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablar a nuestra alma, a nuestro corazón, y para eso tenemos que detenernos. Tenemos que separar el tiempo y el espacio para escuchar a Dios. Y Dios habla, y indistintamente de muchas formas. Pero hay una
en la cual nosotros tenemos que detenernos y es a través de su palabra. A través de la Escritura, el Señor nos habla. Me ha hablado a través de personas. Me ha hablado el Señor a través de circunstancias. Me ha hablado a través de la misma naturaleza, el Señor me ha hablado. Por lo tanto, tenemos que detenernos y no pasar el tiempo viviendo en el estrés, en la ansiedad y el corre-corre de esta vida. No estamos llamados para involucrarnos en este sistema, porque la Escritura dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Amén. Tenemos que cambiar el chip, la tarjeta SIM que tenemos, por decirlo así, y tomar lo que Dios nos está ofreciendo. ¿Cuántos estamos involucrados en esta vida y en este mundo de tal manera que a Dios lo tenemos presente, sí, pero de oída, sí, sé que está Dios conmigo, pero yo luego hago lo que quiero y vivo como quiero. Y el Señor está llamando a su pueblo, a su iglesia, está llamando a esta humanidad a encontrar el reposo que necesita su alma. Porque más valioso es lo que tenemos dentro que aquello que está afuera. Porque lo que está afuera perece, se desgasta, deja de tener valor, pero sin embargo, aquello que Dios nos ha dado un espíritu para que tengamos comunión e intimidad con Él siempre. Y aun cuando este cuerpo, como dijo Pablo, llega el tiempo en que tengo que dejar este cuerpo, pero nosotros seguimos hacia adelante, porque nos vamos con el Señor. Claro que sí. Amén. Tenemos que detenernos, tenemos que reflexionar a través de la Escritura, para que podamos de esa manera vivir como el Señor ha dicho, una vida en reposo, en quietud, en calma. Y esto no es contraproducente con aquello que digo, que estoy condicionando a la gente y diciendo, bueno, relájate, vive. No, la pereza es otra cosa. El descanso y la pereza, ese es otro tema, que no tiene nada que ver con el reposo de Dios, con el reposo que Cristo da a nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Entonces, ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Creer. Creer porque el Señor tiene un futuro y una esperanza para tu vida, como dice Jeremías 29:11. El Señor tiene unos caminos y unos pensamientos que no van de acuerdo a nuestros caminos ni a nuestros pensamientos. Sus pensamientos y sus caminos son más altos. Pero así como son más altos, están preparados para ti y para mí. Eso tiene que ver con el creer. Con el creer en el cual estamos plenamente llenos con Cristo. El Señor me ha desafiado en esta semana. Porque muchas veces hacemos y corremos y hacemos todas las cosas, pero el Señor dice, detente, pasa tiempo conmigo. Eso es lo más importante. Amén. Tiempo de calidad, hermanos. Amén, amén. Tiempo que te detengas, que te despejes de toda carga, de toda preocupación y que tú a solas con Él reveles y abras lo que hay en tu corazón. Y que Él habla. Amén. Así que vamos a orar un momento, vamos a dar gracias a Dios y quiero que tomen en cuenta para esta semana esta palabra. El Señor te llama a ese reposo y tú, si deseas desde este momento, tú tienes la total libertad de ir hacia ese reposo, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a orar y dar gracias a Dios.
Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor, en esta tarde. Gracias, amado Dios, por traer una palabra a nuestras vidas y reconocer que vivimos vidas agitadas. Nos involucramos tanto en este mundo, Señor, y caemos en la ansiedad, en el estrés, en el afán, Señor, y no nos hemos detenido a cumplir este mandamiento de detenernos y reposar, y de poder contemplar y pasar tiempo de calidad contigo, Señor. Te pedimos perdón por actuar de esa manera, Señor, y entendemos que es pecado, Señor. Te rogamos, Espíritu Santo, que en esta tarde tú ministres nuestras vidas y que nos ayudes para poder nosotros detenernos y poder reposar en ti, Señor. Que nuestra alma, que nuestro espíritu halle el descanso y el reposo que solamente se encuentra en tu persona, amado Jesús. Yo te bendigo, Señor, y te alabo en esta hora y te pido por tu iglesia. Si hay, Señor, pecado, y el pecado tiene que ver con el dejarte de lado e inmiscuirse en los asuntos de este mundo, te ruego que tengas misericordia. Y aquí tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de reconocer nuestra falta y hallar en ti el descanso y el socorro que nuestra alma necesita, Señor. Yo te ruego por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a permanecer en el reposo, en ese reposo, el cual nos llena, Señor, de gozo, de paz, de alabanza, Señor, de esperanza. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén.